Hola, ¿qué tal, hermanitos en Cristo? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra formación bíblica por el mes de septiembre. Tengo aquí en mis manos la Biblia que llevamos aquí en La Joya. Es una Biblia misionera porque pues es editada por el Verbo Divino. Se llama Enraizados en la Palabra. Es una Biblia que dice guiada, la Biblia con lectura guiada, y esta es la lectura guiada, es decir, tiene estas partecitas. Les comentaba esto porque llegado el momento, hoy vamos a hablar sobre libros históricos. Hablar de la historia de Israel, del pueblo antiguo de Israel, es hablar pues de un sinfín de acontecimientos que se concatenan y vamos a encontrar, si bien encontramos al principio la división de los 5 libros, los primeros 5 libros de Pentateuco, ahora vamos a encontrar un puñado de acontecimientos que se van a revolver en el estudio entre proféticos, históricos, sapiensales, poéticos, y entonces toda esta gama, dijimos que es la Biblia es una biblioteca, y esa biblioteca tiene pues sus apartamentos. Yo siempre recomiendo que hagamos una hojita y le pongamos en la parte de arriba Biblia, y la segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 16 dice que la Biblia es útil para rebatir, para enseñar, para anunciar la palabra de Dios. Y siempre digo Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, lo que decíamos ayer, lo que estuvo antes de Cristo y lo que hay ahora en tiempos de Cristo. Y luego viene Hebreos capítulo 1, verso 1, Antiguo Testamento. De muchas maneras Dios nos ha hablado a través de los profetas, pero en los últimos tiempos, que son ahora, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y aquí yo ya tengo anticipado lo que vimos, fue el Pentateuco, y ahora vamos a ver 12 libros históricos más 4 libros que son narrativos, que al final de cuentas son históricos, pero los vamos a poner de esa forma. Vamos a pegarnos a esta Biblia que me gustó muy bien, cómo los tiene organizados, porque ya no es necesario andar haciéndonos pelotas, a andar cargando un pergamino, como en el caso mío, que yo para mi enseñanza siempre cargo con una biblioteca, que es esta, la Biblia, Biblioteca de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí están todos acomodaditos. Pero yo intento de que ustedes también, en lugar de andar cargando un pergamino, pues carguen su Biblia. Y si es posible, no tienen esta Biblia, pues carguen una Biblia, una lista de los libros que los tengan en cuenta para saberlos clasificar. Porque esto es contexto, es decir, en un momento dado alguien puede decir, está escrito en la Biblia, esto está escrito en la Biblia. Sí, pero ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Eso hay que tomar en cuenta muy bien, no nomás está en la Biblia. Pues ese es el contexto. ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Para empezar, ¿está en el Antiguo Testamento o está en el Nuevo Testamento? ¿Y quién lo dijo? Moisés. ¿Y qué dice Jesús con respecto a lo que dijo Moisés? ¿Entiendes? He ahí no una controversia, sino el inicio de una hermenéutica, es decir, un verdadero análisis de los textos bíblicos. No se trata de decir, aquí lo dice la Biblia. Te digo por qué. Porque en muchos casos van a utilizar el libro de Isaías diciendo y anunciando que ya es el reino de los cielos, que será allá en la eternidad, y luego te ponen también donde sobre todo los testigos de Jehová traen esto, una paginita, una imagen donde está
un león con un cordero y todas las razas de diferentes razas paseándose en un paraíso, y ahí te dicen que allá el cojo volverá a caminar y el ciego volverá a ver y los muertos resucitarán, que ya no habrá vejez. Entonces, entendemos que nos están hablando o nos pretenden decir de un futuro, de un paraíso, pero eso es un contexto profético de Isaías que se cumple con Jesús, y entonces con Jesús sí se cumple todo eso. Los ciegos ven, los cojos caminan, hay sanación, hay liberación. Entonces me están confundiendo el Antiguo Testamento con el paraíso eterno, que no tiene nada que ver. Si bien Isaías nos va a estar hablando de Jesús, y todas las profecías del Antiguo Testamento se van a cumplir en Jesús, solamente que los judíos, repito, ellos no aceptaron a Jesús, entonces a ellos se les viene otra controversia. Como no aceptan a Jesús, entonces todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento no sirve, no vale, toda la iglesia no vale, todo lo que dice el cristianismo no sirve, porque ellos no creen en ese Cristo, sino en otro Cristo que va a venir por primera vez, porque ese que murió en la cruz por el pecado del mundo no sirve. Entonces los judíos como tal no viven apegados a Cristo para su salvación, más bien viven pegados a sus leyes. Y como son sus leyes, tienen que venir pegados a lo que son pues las leyes de Levítico, todo lo que vimos el día de ayer. Esas cosas tienen que ser enraizadas, apegadas y vividas para que tengan apenas y un poco de bienestar en su paz, para que cuando mueran con la esperanza de que algún día va a venir el Salvador. Para nosotros es muy diferente. Los católicos que hemos pasado esa etapa sabemos que Cristo murió y resucitó, y que el primero de los resucitados sería en este caso el ladrón que estaba junto a Jesús. ¿Se entiende? Y que ahora ese reino que viene a instaurar Dios, que se instauró el reino de Dios en la tierra, ahora ese reino, sí, antes puede ser gobernado por el demonio. Si tu vida está gobernada por el demonio, vives un caos, pero puedes vivir ahora, acercarte a Cristo, acercarte a la iglesia, donde está el mensaje de Dios que vino a enseñarnos Jesús, a formar esta iglesia, y a través de la Biblia, porque dijimos también que la Biblia es hija de la iglesia y no al revés, y no viceversa, porque no checa, no funciona. De lo contrario, Jesús hubiera dicho que escriban una Biblia y cada quien haga lo que se le dé la gana. Eso no es el mensaje de Dios, eso no es así como se planteó. Entonces, para nosotros los católicos es totalmente diferente el mensaje. Yo creo que vayan entendiendo esto, porque si tú no entiendes lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento va a haber muchas leyes, pero en el Nuevo Testamento también nuevas leyes. Las leyes se aludieron, las leyes se acabaron, las leyes pues de alguna forma se acabaron. No, las leyes del Antiguo Testamento se corrigieron por Cristo, ¿sí? Todo lo bueno del Antiguo Testamento quedó remarcado por Cristo. Todo lo malo del Antiguo Testamento queda tachado por Cristo. Dígame una, hermano, por favor, dígame cómo es que Cristo vino a evadir las leyes o a quitar las leyes. La ley del levariato, por ejemplo, indicaba que si una señora se casa con un muchacho y deben de tener hijos, no tienen hijos, para el Antiguo Testamento los hijos son muy importantes, entonces tenían que tener hijos. No tienen hijos, esa muchacha, para no cometer pecados, se tendría que casar con el otro hermano para que tuvieran hijos. De hecho, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, le proponen a Jesús una situación, precisamente los saduceos, que no creen en la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección. Los protestantes sí creen, se hacen disimulados porque no les conviene. Entonces empiezan a decir, oye, según las leyes de Moisés, de Variato, Antiguo Testamento, si una mujer no se
no puede tener prole con su hijo, con su esposo, se tiene que casar con su hermano, y si no tiene con su hermano, se tiene que casar con el otro hermano, si no tiene con su hermano, se tiene que casar con su otro hermano. Pero pasó con los 7, o sea, se casó con todos. Se acostumbraba a tener hasta 12, pero se juntó con los 7, de los 7 hermanos no tuvo hijos. Allá en el cielo, ¿con cuál de todos va a tener hijos? Ellos están pensando que allá, este reino que está aquí, igualito se va con todo y chanclas para allá, para el cielo, y que allá, aquí como hay esta prole, allá también la familia va a tener prole. Pero Jesús les empieza a decir que las almas no se casan. Aquí sí, porque somos carne. Aquí sí, porque este es un mundo material. Pero allá no va a haber casamiento. Segundo, con eso está quitando la ley del levariato, ¿sí? Con eso está quitando la ley del levariato. Con eso ya no te puedes volver a casar con tu hermana, con tu prima, con tu cuñada, más para tener descendencia. Eso ya no. Entonces ahora viene quitando eso. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entiéndanme que si bien tenemos los dos testamentos, los dos tienen importancia por su origen de Jesús, por su enseñanza de Jesús. El que equivale para nosotros, los cristianos, es el Nuevo Testamento para cuestión de leyes. A mí no me interesa lo que dijo Moisés, me interesa lo que dice Jesús, porque Jesús corrige incluso a Moisés. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar entonces de los siguientes libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos del antiguo pueblo de Israel? Vamos a ver que son 16, pero vamos a darles chance a esta Biblia donde marca 12 nada más y pone por separado a otros 4, por alguna razón. El primer libro entonces sería Josué. ¿Por qué Josué? Porque dijimos que Éxodo y Deuteronomio, también el libro de Números, concluye donde muere Moisés, pero Moisés ya no ve la tierra prometida. ¿Quién se va a quedar a cargo? El líder inmediato posterior sería Josué, el hijo de Nun, que es el que preparó Josué en la tierra prometida. Más bien, Moisés prepara a Josué, hijo de Nun, en el desierto para que él entrara a la tierra prometida. Ahí está el libro de Josué, y luego viene a la muerte de Josué, se acaban los líderes, ya no hay líderes, solamente quedan una especie de cabecillas en diferentes tribus. Acordemos que había 12 tribus, algunas tribus de por acá, una de Judá, otra de diferentes tribus, Benjamín, Josué. Entonces por ahí emergía un líder cuando se trataba de protegerlos, aunque vivían por separados, básicamente. Primer libro de Samuel nos va a hablar de cómo ese pueblo dijo: ya basta, queremos empezar a tener un rey. El segundo libro de Samuel nos habla que elige primero a Saúl y luego a David, y luego de David su hijo Salomón, los 3 primeros reyes. Pero vendrá el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes, que nos van a estar hablando de la descendencia de esos reyes, sobre todo porque en el primer reino, el reino de Saúl, apenas sí se lucha y se tiene uno que otro territorio. En tiempo de David, pues también siendo rey, Saúl intenta matar a David, y bueno, en muchas ocasiones su vida entre ellos vive en pugna, pero al fin muere Saúl, se queda David con el reino, y David se casa con otras mujeres, y de las cuales nace Saúl. Saúl, en su reinado,
además de tener muchas mujeres, que se casa con todas y entonces el reino se hace grande. El libro de Crónicas y segundo de Crónicas nos va a estar hablando de cómo es que ese reinado de Saúl se va dividiendo y apartándose y dividiéndose, porque a la muerte del rey Salomón termina dividiéndose ese reino grande y se divide en el reino del norte y en el reino del sur, unos que apoyaban a Saúl, a la descendencia de Jesús, de Saúl, y otros que apoyaban a la descendencia del rey David. Finalmente, dijimos que se van a intercalar por ahí varios profetas que están guiando a los reyes para que fueran como sus consejeros de parte de Dios, ya que ellos viven cerrados en su mundo de opulencia, y Dios les va a estar mandando profetas para que le adviertan que su necedad está dando consecuencias. Por eso vendrá Esdras, Nehemías. Esdras y Nehemías serán pues cuando se pierde ese reino y vendrán a reconstruir ese palacio del rey Salomón, donde se adoraba a Dios, donde tenían el arca de la alianza, pero ya para ese entonces ya se había perdido el arca de la alianza. Libro de Macabeos, primer libro de Macabeos y segundo libro de Macabeos, nos van a estar hablando de una guerra posterior, cuando ya regresan el pueblo de Israel. Muchos no quieren regresar porque ya hicieron billete allá en Babilonia. Macabeos nos empieza a decir esto, que Ciro el persa les da chance de regresar. Daniel, el profeta Daniel, nos enseña también cómo es que hace Dios para que el pueblo de Israel regrese otra vez. Pero muchos ya no quieren regresar, ¿sí? Esdras y Nehemías son los encargados de restaurar el templo, no tan solo económicamente, sino físicamente. Y el pueblo de Macabeos, el libro de Macabeos, el primero y segundo libro, hay que aclarar que son 5 libros de Macabeos, pero que lo dice el escritor de Macabeos, que lo sintetiza, ¿sí? Eso porque alguna gente que no sepa iba a decir, ay, ¿por qué no meten el cuarto libro o quinto libro de Macabeos? Porque está sintetizado, ¿vale? Lo sintetiza en 2 libros nada más. Eso ya después de que se hace como restablece no el reino, sino apenas una ciudad, vienen, si habían sido dominados por los egipcios, y luego vinieron los persas, y luego vinieron los babilonios, y luego todo el mundo quedó ahí espantado, pues vienen los griegos, domina, así empieza Macabeos, como Alejandro Magno llega y arrasa con todo, y Macabeos, así toda la familia macabea se revela en contra de los griegos y pide apoyo a los romanos, que apenas están empezando. Los romanos acaban con los griegos y la identidad se queda ahí, donde son 100 años de paz romana cuando nace Jesús. Ya estamos dejando ahí el antiguo pueblo de Israel, como que serían ahí los históricos. Ciertamente hemos dicho, tiene mucho que ver con todo el Antiguo Testamento, y sin embargo nada más le estamos dando un poco de importancia a esta parte de esta Biblia, y estamos dejando solamente 12. Ahora vamos a empezar con la segunda parte, que sería las narraciones, que en todas las Biblias vienen junto, las narraciones, y en libros históricos vienen junto. Ruth, Tobías, Judith y Esther. Son narraciones, por ejemplo, Ruth, que no están desconectadas de nada, sino simplemente es el origen
de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sería como la tatara abuelita de nuestro Señor Jesucristo. Tobías, que nos enseña una forma en que vive el antiguo pueblo de Israel. Es un libro que nos enseña la misticidad del judío, la forma en que realizan las obras de misericordia, y también toda la fe que ponen en Dios. Yo se los encargo. Ciertamente son narraciones, son históricos, entran en ese contexto de historia. Judith, otra narración bélica de una mujer judía humilde, que pues pudiéramos ponerlo entre, pues sí, los históricos, porque no había reyes, y luego esta mujer se vale de su belleza, va y mata a un opresor o un rey que quería gobernar el pueblo de Israel. Con su belleza mata a este hombre. Y el libro de Esther nos va a hablar de una mujer que vive en Persia, pero que es tomada por esposa por uno de los reyes, y desde ahí va a ayudar al pueblo de Israel. Entonces sería estas 4 narraciones: Ruth, Tobías, Judith y Esther. Las vamos a dejar ahí pendientes, pero acuérdense que después los vamos a tomar en cuenta. Ruth, Tobías, Judith y Esther son narraciones. Son narraciones que no están fuera de contexto, que están dentro de la historia de Israel, que nos van marcando un tipo de cultura, un tipo de tiempo, un tipo de proceso del pueblo de Israel. Hasta ahí hemos visto entonces los 5 Pentateucos. Ya se la saben, Pentateucos es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y hoy a grandes rasgos vimos Josué, Jueces, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, Ruth, Tobías, Judith y Esther. Se acabaron. Miren, hay gente que malinterpreta. Dice primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes. No, mal dicho, no se puede decir ese, porque, bueno, es que San Pablo dice primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. No sé si son cartas que se mandaban de un lado a otro, de un pueblo a otro, pero estos son libros escritos quién sabe por cuántos miles de años, y están ahí reservados, y ese libro, de hecho se encuentra el libro de Crónicas, nos narra Samuel, y llora el rey David de saber cómo es ese proceso. Entonces, aquí son libros, no son cartas. Entonces, lo más explícito es decir, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. ¿Vale? Esto para que sepamos que la Biblia no cayó del cielo, ni se hizo de un momento a otro. Los agiógrafos son aquellas personas que, inspiradas por Dios, empiezan a escribir lo que Dios les dicta, y eso es como es que se llega a escribir la Sagrada Escritura. Todo pues entonces tiene un orden, tiene una secuencia. No se trata nada más de decir, de comentar a lo tonto. Está escrito en la Biblia, sí, porque está escrito. Por eso hay que tener cuidado cuando alguien nos viene a hablar de la palabra de Dios y nos quiere invitar a una religión. Uno bien emocionado, de por sí ni asistes a la iglesia, y luego te llegan y te enamoran con algo bonito, con un buen trato, y te llevan a otra iglesia. Pero hay que ver que eso está mal,
Porque Gálatas estará diciendo, si alguien viene con un evangelio diferente al que nosotros le hemos enseñado, que sea maldito. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir, si un ángel bajado del cielo, nosotros mismos como apóstoles viniéramos con un evangelio diferente, sea anatema, que sea maldito. La enseñanza es de la Iglesia Católica, no es mía. Dios me los bendiga.